Determine si cada gráfico representa una función que sea par, impar o cualquiera de los dos. Una función es incluso si f de x es igual a f de x negativa, y el gráfico tiene simetría a través del eje y. Si un gráfico tiene simetría a través del eje y, podemos doblar el gráfico a través del eje y las dos mitades coinciden perfectamente. Una función es impar si lo contrario de f de x es igual a f de x negativo o f de x es igual al opuesto de f de x negativo. Y el gráfico tiene simetría rotacional sobre el origen. Si un gráfico tiene simetría rotacional sobre la región, si giramos o giramos el gráfico sobre el origen menos de un giro completo, o una rotación completa y el gráfico se ve exactamente igual, el gráfico tiene simetría rotacional sobre el origen. Entonces, mirando el primer gráfico, observe cómo si doblamos este gráfico a través del eje y digamos que lo doblamos a la izquierda, observamos cómo las dos mitades coinciden perfectamente y, por lo tanto, este gráfico representa una función par. Esto también significa para todos los valores de x, f de x es igual a f de x negativo. Probemos esto usando un punto en el gráfico. Usemos este punto aquí con el par ordenado 4,3. Este par ordenado indica cuando x es 4, el valor y el valor de la función es 3. Entonces, si sustituimos x por 4, tenemos f de 4 debe ser igual a f de 4 negativos. Al usar este punto aquí, sabemos que f de 4 es igual a 3 positivos. Y para encontrar f de 4 negativo, usaríamos este punto, el punto correspondiente en el lado izquierdo del gráfico, con el par ordenado negativo 4,3. Lo que significa que f de 4 negativo también es un positivo 3. Así que esto verifica que esta ecuación funciona cuando x es igual a 4. Ahora mirando el segundo gráfico, si intentamos doblar este gráfico a través del eje y, podemos ver rápidamente que las dos mitades no coinciden perfectamente y, por lo tanto, esta no es una función uniforme. Veamos si es una función extraña. Para probar una función impar, giramos o giramos el gráfico sobre el origen, este punto aquí, y si se necesita menos de una rotación completa o un giro, por lo que el gráfico se ve exactamente igual, el gráfico tiene simetría rotacional sobre el origen, y observe para este gráfico, si giramos este gráfico medio giro o 180 grados, digamos en esta dirección aquí, el gráfico se verá exactamente igual y, por lo tanto, tiene una simetría rotacional sobre el origen. Con media vuelta, el lado derecho del gráfico se vería como el lado izquierdo, y el lado izquierdo se vería solo como el lado derecho, entonces esta es una función extraña. Lo que significa que lo opuesto a f de x debe ser igual a f de x negativo. Probemos esto para x es igual a 1. Cuando x es igual a 1, este debería ser el punto en el gráfico con el par ordenado 1,2. Entonces en nuestra ecuación tenemos lo opuesto de f de 1 es igual a f de 1 negativo. Bueno, sabemos que f de 1 es igual a 2, por lo que lo opuesto a x de 1 sería negativo 2. Y ahora encontremos un punto en la gráfica cuando x es igual a 1 negativo, que debería ser este punto aquí. El par ordenado aquí es negativo 1, negativa 2. Lo que significa que f de negativo 1 también es negativo 2. Que satisface la ecuación. Y ahora para el último gráfico, si intentamos doblar este gráfico a través del eje y las dos mitades no coinciden perfectamente. Y por lo tanto esta no es una función par. Veamos si tiene simetría rotacional sobre el origen. Si giramos o giramos este gráfico sobre el origen, observamos cómo hacer que el gráfico se vea exactamente igual, tendríamos que girar el gráfico o gire el gráfico una rotación completa para que se vea exactamente igual, y por lo tanto esto no tiene simetría rotacional sobre el origen, y por lo tanto este gráfico representa una función. Eso no es ni impar ni par. Entonces decimos que ninguno. Espero que hayas encontrado esto útil.